Yo prefiero que empiece. Bueno, por una cuestión. Una palabra. Bueno, no sé cuál. Vamos a empezar por una cuestión lógica. Bueno, sí. Yo creo que empezamos de acá para acá. Bueno, a ver. No, por favor, venga. A ver. Nos sacamos los tacos y vamos. A ver. Bueno, creo que me toca a mí. Bueno, sí, y si no sé a quién le toca, ya estoy. Bueno, vamos. Hola, hola. Sí, buenas tardes. Bueno, la pregunta no es fácil de contestar. Pues todo el mundo diría, eso, y la escenografía yo considero que es parte de un espectáculo, que es parte del espectáculo. Nosotros somos parte del espectáculo como el vestuarista, como el iluminador. Y no nos olvidemos del actor, porque nosotros sin actores no existimos. Yo tengamos los sectores, todo estudiante de escenografía, vean que si no hay actores, no hay teatro. Nosotros podemos hacer sin actores una vidriera o una instalación, pero no teatro. El teatro lo hace el actor. Entonces nosotros podríamos o podemos ayudar a que la idea del director se comprenda o del autor, o interpretar la idea mediante la aprobación del director. Nosotros no trabajamos solos, es un grupo que trabaja con un objetivo de llevar a cabo tal obra. No sé si eso más o menos contesta. No sé. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. A ver, si pasamos la posta a Carlos. No, ellos no quieren hablar a la profesora. Chao. Bueno, así que yo creo que por lo menos mi interpretación es esa. Y cada obra en el siglo XXI, yo en el siglo XXI tengo que hacer, vamos a hacer nuestro fin de semana. No sé si la conoce la obra de Roberto Cosa. ¿La conocen? Sí. Bien. Sí. ¿Cómo termina? ¿Quién es el asesino? Entonces, es una obra que no hay más remedio que hacerla hiperrealista, no da otro. Y estamos en el siglo XXI. Es decir, que ahí va lo que yo dije, que es interpretar el texto o llevar a cabo la puesta. A veces uno puede ser muy avanzado de idea y a veces no te da el texto. O el director no quiere hacerla en estilo moderno o en avanzada, digamos, ¿no? A veces las proyecciones se usan. Yo creo que todo lo que se usa de la actualización y el futuro hay que usarlo con un sentido, sí sirve para el espectáculo, ese es un punto de vista. Sí, Laino. Laino va a hablar último, después lo vamos a tener que sacar acá con la policía, eso. No venga nada. Ya, pues dale. Niño de pasto. Yo en parte coincido bastante con el bono de esto, ¿no? Yo siempre me repito mucho en algunas cosas, sobre todo los que han sido algunas mías, ya lo saben. Yo siempre digo que la escenografía es un personaje silente del espectáculo y que tiene que hablar y contar y relatar la misma historia que el director quiere poner en escena. La escenografía, por supuesto, son completamente libre a partir de los actores que la recorren, la transitan, etc. Y solo funciona, digamos, como muestra, como imagen, de asalto, cuando se abre el telón y cuando de ahí, sí, donde yo más trato de representar el criterio dramático del director sobre esa obra. Después, todo se va transformando y todo se queda en manos de los actores. Esa es la situación. En cuanto al siglo XXI, no sé qué pasa en el siglo
un poco coincido con Héctor en este sentido, porque hay otras realistas que exigen, por supuesto, una vuelta realista, pero hay directores que con obras realistas tratan de hacer una vuelta no realista. Entonces puede evitar el realismo o el realismo, depende de si el director lo decide. Sí, hay. Después, el que modera yo más. Parecemos un jardín de infancia. ¿Quería decir algo? No, ya está. Bueno, vamos a hablar. Claro. Nada, me parece bueno que por primera vez en la historia, por lo menos en la historia que tengo yo de trabajar en escenografía, hagamos una reunión de escenógrafos. Eso me parece lo mejor. Después, quiero agradecer a los chicos que hicieron los videos, aunque vi algunos trabajos míos que me dieron mucha bronca y preferiría que me estén. Pero no sé cómo hicieron para conseguir material que yo ni me acordaba que lo había hecho. Igual, muchas gracias, ¿no? Bueno, ¿qué es la escenografía? Para mí la escenografía es todo aquel espacio donde puede suceder el drama, donde está el devenir de la acción. Eso es un espacio escenográfico. Lo demás no es escenografía. Lo demás es otra cosa, es una ambientación, es una arquitectura teatral, es un decorado, no tiene absolutamente la carga dramática que tiene que tener un espacio para que suceda la acción. El teatro es acción. Eso es lo que yo creo con respecto a la escenografía. Después, por supuesto, esto es un criterio muy personal y hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Todo espacio escenográfico es un acto de generosidad, porque uno, cuando hay un espacio escenográfico, no es para que se lo vea absolutamente nada más. Digamos. Uno da el espacio a los actores para que los actores y el director hagan posesión del espacio y generen un lenguaje poético, más allá del lenguaje poético que puede tener el espacio escenográfico. Entonces es un acto de mucha generosidad con respecto al espacio. Eso en líneas generales es lo que puede ser el espacio. Después hay temas particulares con respecto al espacio que si hay tiempo lo hablaremos. Con respecto al siglo XXI, no somos más nosotros el siglo XXI. Quiero decir, nosotros, nuestra generación, aunque yo soy mucho más, nuestra generación ya está, no va a innovar absolutamente nada con respecto a la escenografía, digamos. Es también un tema muy largo para discutir, pero no hubo en mi generación un apio, por decir algo, ¿no? Que innovó. Sí lo han hecho los directores y algunos escritores. Yo espero y confío que ustedes se caguen en todo lo que hicimos nosotros y sean los que innoven y si no tiene que ver con la técnica ni nada con eso, tiene que ver con verla, y eso no se puede enseñar. Eso es lo que yo creo con respecto al siglo XXI, ¿no? Espero que ustedes lo hagan. Nosotros ya no lo vamos a hacer. ¿Qué sería innovar? No para cualquiera. ¿Qué sería innovar? Digámoslo. Claro. No me vuelvan a decir, Laila, te copaste la mesa. Audio del directo. A ver, No, bueno, Laino habló de innovar. Me parece que es importante también saber dónde vamos y qué queremos decir cuando innovamos, ¿no? Porque si no, nos vamos a una variedad de terminología que no nos lleva a completar una búsqueda conceptual, que es lo que está buscando este congreso. Aunque sea empezar con la búsqueda, yo no creo que aquí salgamos con conclusiones finales taxativas que se puedan escribir y que queden como
como base de un conocimiento en la discusión. Pero digo, cuando hablamos de innovar, ¿qué hablamos? ¿Qué sería innovar en escenografía? No sé, es decir, yo iba a decir algo que nosotros tres, si nos dan una obra, vamos a hacer 3 versiones diferentes y bien. Eso es lo maravilloso de esta profesión. No sé si eso es innovar o crear, pero cada uno le va a dar, que eso es otro lo maravilloso de esta obra, es que cada texto inspira a nosotros, los escenógrafos, diferentes, y el texto es el mismo. Y eso es nuestra profesión. Por eso el director nos elige porque cree que está más de acuerdo o estamos más de acorde con su idea. Por eso a veces eligen a un X escenógrafo. Porque cree que uno, sin saberlo o creerlo, tiene un estilo, tiene una línea de creación. Y nosotros tres, quizás a un mismo texto, haríamos 3 escenografías distintas y supongo que bien. Pero cada uno lo interpreta, que eso es lo que yo trato de inculcar en los cursos, de que esto no es nada canónico, no hay que, tal obra hay que hacerla por este camino. Es decir, es un trabajo creativo no fácil, pero es maravilloso. No, porque yo me voy a otro lugar. Ahora cuando Héctor dice, bueno, pero cada uno vamos a hacer como una interpretación de ese texto distinto, me lleva a qué somos los escenógrafos. Si somos los que traducimos las imágenes del director, ¿cómo es la relación director-escenógrafo? Eso va y viene, nosotros somos los déspotas que ponemos la imagen. ¿El director qué hace? ¿O es el director que nos hace el dibujito en la servilleta y de ahí nosotros se lo pintamos como queremos? Y este también es un posicionamiento profesional con respecto a esto. Digo, cuando yo he curado la exposición de Ginelli y Pascuo, me parece que cada uno de ellos pusieron lo mejor de sí para la creación de estas puestas en escena. Pero yo no sé si a veces así, esa es una relación que define la profesión y define el concepto de lo que es escenografía. Porque si no, Carmen dice, bueno, nosotros hacemos una interpretación de Hamlet diferente, con imágenes diferentes, porque somos diferentes personas. ¿Solamente por eso? Yo lo que dije al principio es que trato siempre de representar el criterio estético del director, o el criterio dramático del director y transformarlo en un concepto estático. Entonces, cada una de mis variaciones o de mis propuestas escenográficas están relacionadas con la propuesta estética y la propuesta dramática de ese director y cómo ese director piensa manejar a los actores, trabajar las acciones y todo el transcurso del espectáculo. Entonces, yo creo que en todo caso uno está como una especie de sirviente, digamos, de... Y yo creo que las modificaciones en la escenografía, sí, es que vienen, no vienen por parte propia interna de la escenografía, sino vienen un cambio de la mentalidad y de la visión del director debería, por una parte. Por otro caso, qué sé yo, por ejemplo, Apia, ¿por qué cambia? ¿Por qué transcurre, digamos, esa ruptura de los telones? Porque hay un cambio en la significación y un cambio en la espacialidad que se refleja en otro tipo de propuesta estética del escenográfico. Por eso yo creo que nosotros, no sé, es como los médicos, que lo único que hacemos es, como el médico cura, nosotros diseñamos, y el médico cambia en los siglos, cambia la tecnología, pero es la tecnología de afuera, la que ellos en última instancia, en vez de darte la pastillita, ahora te dan un gel que te lo pones y... Pero la cuestión, siento yo como que está muy por fuera. Lo otro que se podría hablar, que es lo que se ha dado, por ejemplo, en las últimas décadas, lo que se
se llamó, bueno, el mapping, por ejemplo, o las escenografías digitales, etc. Pero es una tecnología que se pone a la disposición del escenógrafo. Y puede estar mejor o mejor diseñada, servir mejor el espectáculo o no. Pero esto también es una cosa que, por una parte, como es plana, tiene un gran distanciamiento con las acciones de los actores. Entonces, ahí hay algo que resulta muy bonito, pero algo como que no termina de cerrar, al menos con el criterio estético que nosotros venimos trabajando, o veníamos trabajando en el siglo XX. Sí, con respecto a innovar, sí. Por supuesto que estaría mucho tiempo hablar de eso. Yo lo que quiero decir es que yo pensaba, por ejemplo, que podría poner unos cuantos más. Yo lo que digo es que cierto tipo de cambios que tienen que ver a crisis, los escenógrafos no lo hemos captado, no lo hemos desarrollado como lo han desarrollado otros componentes del teatro. Voy a dar mi ejemplo porque hoy va a estar acá después de nosotros, ¿no? Por ejemplo, mi generación prácticamente de los muchachos que hacen dramaturgia copiaban, por decirlo de alguna manera, a Griselda, y había como dos tendencias, no es tan así, pero había como dos tendencias, digamos, Tito Cosa y Griselda, ¿no? Entonces, ellos empezaron así, pero encontraron su propia poética, inventaron lenguaje, hicieron lenguajes nuevos. No importa si nos gustan o no, digo, encontraron una forma de expresión que es muy propia, muy propia. Hay nuevas camadas también que ya rompen con eso que empezaron siguiendo la línea de Griselda, por decir algo, que venían a hacer Veronese, etcétera, etcétera, Cantañán, ¿no? Y ahora hay gente nueva, más nueva o más joven, como, no sé, Pensotti, por dar algún nombre. Digo, los escenógrafos, o lo que nadie conoce, de gente que hace escenografía, no ha hecho cambios. Nosotros seguimos con el método ortodoxo prácticamente que hemos aprendido. Algunos más, otros menos. No hemos inventado otros métodos. Eso con respecto a lo que digo de involucionado, digo ahora. ¿Se entiende? No lo dije. Es un tema muy largo, o sea que no se podría. Es como un título. Con respecto a la relación que vos planteás con los directores, bueno, eso también es un tema muy personal, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy un escenógrafo, si soy escenógrafo, que no hace más de 1 o 2 obras por año. Y eso es una elección, porque yo elijo con quién trabajar. Al revés no está ni bien ni mal, es una postura, más política que estética, pero es una postura. Entonces, yo elijo con quién trabajar. Y hay obras que no las hago, por más que pierda dinero, pero porque tienen que ver con lo que yo quiero decir a través de la escenografía. Porque una de las grandes virtudes que tiene la escenografía es que a través de yo puedo decir otra cosa que no está en la obra, no en el texto, en la obra, que son dos cosas diferentes. Una cosa es el texto y otra cosa es la obra. Entonces, para mí es importante la escenografía como espacio de resistencia, como un espacio reinístico, no sé cómo llamarlo, como un espacio reinístico. Es verdad que yo con otros directores no podría trabajar por una cuestión de ética y de estética también. Y es verdad que con otros directores puedo trabajar. Entonces, el hecho del vínculo con el director no tiene nada que ver con la sumisión ni con hacer lo que pide el director. Porque el teatro, si es algo que tiene, es que te obliga a compartir. Te obliga, quieras o no, te obliga a compartir. Entonces, y en mi caso, que es muy doloroso que me obliga a compartir porque soy muy egoísta, es tremendo. Ahora, trabajo con aquellos que tengo afinidad.
Y no quiere decir que solo, y voy a dar un ejemplo, tengan afinidad conmigo ese director, porque por ejemplo, hay un director que he compartido con Héctor, y tuve la fortuna de hacer un trabajo para Genet en una escenografía en Carlos. Entonces, hay veces que se dan comuniones y hay veces que no se dan comuniones. Y también tiene que ver con lo que uno cree de la escenografía, porque para mí no es simplemente un oficio, es el medio en el cual yo puedo atravesar mi identidad en las escenografías. Yo creo que la escenografía debe tener la identidad del escenógrafo y no la identidad del director. Sí. Bueno, pero eso se cruza con otras cosas. Podríamos decir ¿y el público? Exacto. Y los sistemas de producción y los sistemas de comercialización. Pertenecemos a la industria del entretenimiento, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es el límite entre yo artista y yo escenógrafo en una cadena comercial? Y no digo comercial por la obra de teatro de calle corriente. El grupo independiente también necesita de una comercialización para subsistir, como el teatro oficial. Entonces digo, ¿dónde está el límite o dónde es la frontera? Esta frontera como muy ambigua entre yo artista y yo parte de un sistema de producción. Me parece que también tenemos que reflexionar sobre eso, porque hay que pagar el gas y la luz a fin de mes. Digo, entonces hay mucha gente que tiene que trabajar de esto y hay un mercado, y hay competencia, y hay... Entonces, digo, me parece que los límites son como muy ambiguos y definamos cosas. ¿Qué quiere decir esto de yo artista en el contexto de un sistema productivo o de un sistema comercial? ¿Sí? ¿Por qué no vamos a hablar de comercialización de la profesión? ¿Sí? Porque si no, los alumnos vienen 5 años a la facultad para trabajar y nosotros después les decimos que son artistas y ¿qué pasa? Cajero en un supermercado chino. Digo, es que esto es la verdad. Y que si hoy no ponemos la verdad acá arriba, me parece que no estamos contribuyendo también. Nada, digo. No, es decir, entramos en un tema que son infinitos. Porque lo que decía Lairo, hay cosas que coincido y no, pero el director que nos elige o nos elegimos mutuamente, Alejandra Agüero decía que es como el director escenógrafo como un matrimonio. Si uno no se lleva bien, a mí que te den $60.000 que podés verlo, lo comprendes, si no te pagan eso, pero si no, es un matrimonio que también a los 3 meses estás seguro que termina. Eso está bueno. Está bueno. Pero es decir, son 3, 4 meses que uno se entrega totalmente a ese trabajo. Y si no te llevas bien, pero a bien, digamos, de conexión, de cuestión de piel, digo, no podés llevar a cabo un trabajo, porque los dos estamos desnudos, largando lo que sentimos, el director acepta, no acepta, discutimos, cambiamos, modificamos, vamos creando. La palabra artista, sí, estamos distintos a lo que sería una persona que es un mecánico de auto, digamos, con el perdón, con la diferencia, pero estamos creando un trabajo de cero. Y eso también pasa a veces con lo que decíamos antes de la escenografía, que uno lo hace por moderna, que no sé si les ha pasado, que uno va a ver una obra de teatro y escucha el texto, lo ve y no te coincide con lo que estás viendo. Ahí alguien erró. Alguien hizo algo plásticamente o visualmente que no coincide con lo que el texto te da o lo que oís. Lo que pasa es que todos somos creativos. Todos leemos un libro, una novela y ya tenemos nuestra imagen. El problema es cuando uno es profesional, cómo llevarla a cabo, que eso es otro chiste. Todos tienen imagen al leer una obra. El problema después es cómo lo llevas a cabo.
Pero el trabajo creativo es un trabajo realmente en equipo, por lo menos lo teatral. Él a veces es plástico también, que trabaja solo, el pintor trabaja solo. Nosotros trabajamos en equipo, que tenés que compartir tu idea, tu trabajo con muchos. Y principalmente con el director, que es él. Por eso firma el director general, es el director general. A veces me ha pasado a mí de no estar de acuerdo con un director y dejar el proyecto. Como que no estamos de acuerdo, que uno lo ve verde, uno lo ve de vidrio, yo lo veo de tierra. ¿A qué dijo? Los dos tenemos una interpretación del mismo texto que no coincide. Chao. Mucho gusto. Carlos. Yo acá me acuerdo de una frase de Javier Puigdemont que trabajaba en Barcelona, que trabajó con Pascual, sí, con Pascual. Él decía que la mejor definición de escenógrafo es la comparación con el camaleón, que el escenógrafo tiene que cambiar su estilo, que no debe tener un estilo propio jamás, sino que debe ir cambiando el estilo de acuerdo al director, la puesta, el actor, la sala, etc. Yo coincido con eso y también creo que la tarea nuestra es una tarea inmensa dentro de un complejo grupo y donde deberíamos, por lo menos, tratar de trabajar en coherencia y en coordinación con ese grupo y con los deseos de ese director para crear a partir de esas necesidades y ese diálogo. Pero jamás trataría de imponer mi imagen por sobre la del director. Carlos nombró un escenógrafo que si no lo conocen, búsquenlo ahora por la web, que es Fabián Puigcerver, Fabián Puigcerver, trabajó mucho en Cataluña, en el teatro de Louvre, el teatro de Louvre. Búsquenlo porque fue uno de los genios de la escenografía. Allá lo que Carlos nombró. Sí, bueno, obviamente que hay que darles ánimo porque están haciendo la facultad cuando terminen, si no van al trabajo. Mi correo va a explotar. Bueno, pero también, digamos, yo soy muy respetuoso de todas las demás posiciones, aunque yo esté del otro lado de la posición de camaleón, digamos, ¿no? Por supuesto que yo estoy en la vereda de frente, justamente. Si hay algo que tienen mi trabajo es que tienen así una identidad mía, como un barroco del proletariado, y es eso. También yo los escuchaba recién a ellos y decía, bueno, entonces en realidad la pregunta es ¿por qué hago teatro? ¿No? Y yo hago teatro porque es un lugar donde me siento cómodo con la escenografía y nada más que por eso. Y realmente todos los demás componentes que ellos han nombrado a mí no se me pasan por la cabeza. No quiere decir que esté bien mal, es eso. Yo disfruto haciendo mi trabajo y lo único que me importa a mí es que yo esté contento con lo que hice. Ni siquiera me importa el público que esté contento. A mí me importa que yo esté contento con lo que hice. Y de eso hay muchos ejemplos y anécdotas. Tampoco me importa que esté contento el director, si no está mejor, pero para mí no es esencial que él esté contento. Para mí es esencial que yo esté contento. Y siempre, y por desgracia, me pasa que veo todos los errores que cometo
y digo, qué pelotudo, ¿cómo me puedo equivocar en esto? Yo ya soy tonto, Digo, ¿cómo me puedo equivocar en esto? Y dije, y siempre digo, bueno, en la próxima no me va a pasar. Y como insisto con el fracaso, me vuelve a pasar. Yo lo que sí puedo decir, digamos, a los que están estudiando, que hay que perseverar, insistir en el fracaso, sin esperar nada. Eso, insistir, y en algún momento se va a dar. Y si no se da... Pero eso es la vida, más es que la escenografía es la vida, eso es lo que quiero decir. Para mí, mi trabajo es la vida. Y tiene una importancia, la misma importancia que puede tener mi hijo y mi esposa, mi familia. Para mí es importante. Si no, me dedicaría a otra cosa que yo considere que es importante. Hay gente que considera que es importante que se fabricar agua y gana mucha plata. Igual también se puede ganar mucha plata con la escenografía, lo quiero aclarar. Mucha, pero mucha. ¿Dónde es? ¿Dónde? No, lo que pasa es que se paga un precio muy alto. Si se pasa el email y los teléfonos, se gana dinero para hacer. Hay que preguntar a Guillermo de la Torre. Sí, claro. Guillermo no está, Guillermo está donde va a ser. Digo, qué paradoja es entre lo que uno es como artista y pertenecer también a un sistema de producción, ¿no es cierto? Creo que acá hay como dos posiciones, no enfrentadas, sino como dos posiciones diferentes, que me parece que también tienen que ver con un contexto de formación que ha tenido ellos. Por ejemplo, Héctor viene de una formación y Carlos de la otra, pero de una misma generación. Y Norberto de pronto es el escenógrafo nada menos que el periférico de los objetos. ¿No? Sí. Bueno, no fui al escenario por eso. Le hice trabajos a ellos. Bueno, Sí. hiciste Empecé trabajos con. Mi primer trabajo fue en Máquina Hammer. Bueno, Máquina Hammer de Müller, uno de los montajes más exitosos periféricos son objetos donde había realmente una impronta estética. Fue un montaje de los años 90 donde nos hicimos los argentinos como muchas preguntas de eso, sobre ese espectáculo que creo que es uno de los que va a pasar en la historia. Recuerdo que la Máquina Hammer se estrenó por primera vez en Argentina en Tandil con dirección de Marcelo Islas, y no se estrenó en Buenos Aires. Se estrenó en Buenos Aires. No. Igual que la universidad de un compañero mío de curso. Y yo creo que el periférico de los objetos es una marca muy grande en la historia de la puesta en escena de la Argentina, internacional. Y me parece que también tanto Carlos como como que pertenecen a una generación de formaciones diferentes con paradigmas generacionales diferentes. ¿Sí? No. Lo que pasa es que yo... Héctor, a ver qué. No sé Carlos, pero yo estudié escenografía para ser escenógrafo en Ituba, Instituto de Teatro de la Universidad. Parece que tenemos que debe haber sido muy buena universidad de teatro porque apenas subió en Galía la sacó. Combinado con los bastones, más o menos la ligó también el Instituto de Teatro que estaba llené también como profesor. Y ahí empezamos a estudiar y trabajar grupalmente, muy interrelacionados, los actores, los directores y los escenógrafos. Y también los vestuaristas, que nosotros no nombramos. Lo que pasa es que antes los escenógrafos hacían vestuario. Entonces estaba casi la misma marca, escenografía y vestuario era el mismo. Después ya vino, yo me abrí del vestuario y me fui más a la luz. Me dediqué más a iluminación y escenografía. Otra cosa, sí, de vestuario también, ¿no? Sí. Después y ahora apareció el vestuarista solo. Antes no había vestuarista solo, antes era escenógrafo y vestuarista era casi la misma persona, pero estudiamos en una universidad, por lo menos yo, para ser escenógrafo. Carlos, Mi formación es totalmente distinta. Yo fui de la arquitectura y fui formado para que la forma siga la función. Y
cuando uno construye en función de lo que necesita el cliente. Y a pesar de que en la arquitectura hay estilos y demás, yo, bueno, en mi escenografía me formé al lado de Gené. Porque yo empecé a trabajar en escenografía y al poco tiempo ya lo conocía Gené, al poco tiempo empecé a trabajar con él. Y claro, él era como muy determinante y había cosas que sí iban y cosas que no iban. Y yo un poco en ese momento todavía como que tocaba de oído, ¿no? Sí, yo no tenía mucha teoría. A mí la primera escenografía que me llaman para hacer es un amigo que gana un concurso. Me dice, si gano el concurso, la haces vos, y lo ganó y la tuve que hacer yo. Yo la hacía como hacía, qué sé yo, en esa época construía bancos, hacía viviendas, yo hice la escenografía desde la arquitectura. Entonces era una estructura de hierro, por supuesto, y metida en el escenario sin tener la más remota idea de lo que era un escenario, porque yo no conocía ni lo que eran las patas, ni las bambalinas, ni cuando fui a montar eso me dijeron, ¿y dónde lo cobramos? No, esto no hay que cobrarlo, esto no va cobrado. Se sostiene. Te querían matar. Era una estructura que se sostenía sola, estaba apoyada, era como Una casa. Era como un rasti que... Buenísimo. Entonces fue todo un shock para ellos y para mí. Después empecé a trabajar con Gené y Gené, no, en el escenario solo tiene que estar en lo mismo. Si una cosa no se usa 3 veces, no tiene razón de estar. Entonces, ¿y el cuadrito que yo puse? Porque quedaba lindo. Y no, el cuadrito donde cuelga es que lo lleva a tu casa. No decía lo que te dije. Entonces, a partir de eso es que yo empiezo como a hacer toda una carrera autodidacta y sobre todo tratando de exprimir todas las cosas que venían de Gené. Además me meto muy de lleno en el grupo y participo en las actuaciones, y participo en los ensayos y participo de todo eso. Entonces por eso es una formación totalmente distinta y como arquitecto otra vez... Pero cada uno de nosotros no vamos a lo que pasa es que vos estudiaste, pero también estudiaste algo que nosotros, Pedreira le llamaba, que no pudo ponerlo, esceno-arquitectura. Él era arquitecto. ¿Qué es? Arquitectura es el espacio, esceno es el espacio en el escenario. Vos ya conocías el manejo del espacio y sabías cómo trabajar bajo una norma. Sí, eso, y donde yo por eso digo que trabajaba con volúmenes dentro de... Claro, ya yo nunca supe trabajar eso. con telones ni con... Eso es otro código, pero Claro. trabajaba en la volumetría. Sí. A ver. ¿Mi formación? Sí. Yo hice una escuela que todavía sigo amando, que se llama el Fernando Fader, en Flores. Es una escuela secundaria, por suerte, mixta, en esa época. Después hice la Pueyrredón, me aburrí y abandoné. Después, con el gobierno democrático, en el 83, la Cárcova tuvo la maravillosa idea de solo pedir un examen de dibujo y escultura, que era lo que yo quería estudiar, y fui, lo di, entré y tenía 4 maestros en escultura y 4 maestros en dibujo, y ahí encontré a mi verdadero maestro. Eran todos pesos pesados, ¿no? Pero encontré a mi verdadero maestro, que se llama Juan Carlos Di Stefano, que es mi maestro. El marido de Cristina Gampa. Sí, que yo no sabía, por supuesto. Un día Di Stefano me dice que siempre me mandaba a ver muestras de escultura y de dibujo mientras corregía los trabajos, ¿no? Fue muy generoso él conmigo. Un día me dice, mira, va a venir al Teatro San Martín un polaco que hace teatro. Yo digo, teatro en polaco.
Me dice, no, tenés que ver. Bueno, yo ni sabía dónde quedaba el Teatro San Martín, ya era un tipo grande, ¿no? Ni sabía dónde quedaba el Teatro San Martín. Y, bueno, como lo que él decía en ese momento, la palabra santa para mí, fui al Teatro San Martín y vi Huipole de Cato. Entonces, claro, estaba frente a un genio, ¿viste? Y yo dije, ¿cómo no hago eso? Bueno, lo pensé, bueno. Y estaba en mi casa un día, escuchando la radio, y había, no sé cómo fue, que fui al Teatro San Martín y entré a trabajar al Teatro San Martín de Titiritero. Porque no sé por qué yo había pensado que eso tenía algo que ver con lo que había visto. Por supuesto que me equivoqué, como me equivoco siempre. Pero yo estuve 4 o 5 años trabajando en el Teatro San Martín de Titiritero. Y eso me dio la posibilidad, el periférico de objetos trabajaba de Titiritero ahí, eran mis compañeros de trabajo. Eso me daba la posibilidad de hablar con los maquinistas. Como yo era muy inquieto, me dejaban ver las obras de atrás, iba, le pregunté, che, ¿cómo se hace esto? Che, eso que está ahí, ¿qué? La parrilla, ¿y esto que está acá qué? Bueno, algunos maquinistas que eran muy buena onda, saben mucho, y me iban diciendo, esto es tal cosa, esto es un poco parecido a lo de él, nada más que yo lo veía ahí. Y un día, uno de los muchachos del periférico me dice que iba a hacer máquina Hamlet, y me preguntó si yo me animaba a hacer eso. Bueno, le dije que sí, calcamos a los actores, que eran los muñecos, y hice a la escritora, que era Müller, que era el muñeco que se desgarraba. Hice eso, así empecé a trabajar. Ricardo Bartiz vio el corte, vio máquina Hamlet y me llamó porque necesitaba hacer una media breva. Y yo le dije, no hay ningún problema, yo hago todo o no hago nada. Y él me dice, mirá, nos dan con él, no me acuerdo ahora, tanta plata y es en el Cervantes, en la sala chica. Le dije, sí, con esa plata yo lo hago. Y construí todo en mi taller. Yo no es que construya y haga el diseño por capricho. Yo creo que la factura, o sea, es muy importante, el impronta en la escenografía. Entonces, trato en lo posible de que todos los trabajos pasen por mi mano, porque tiene que ver con lo que yo aprendí en mi educación artística, si se quiere, ¿no? Entonces, trato de que pasen por mis manos. Y bueno, nada, en ese interín me llamaban para hacer cosas que otros no hacían, como una muñeca que camine sola en un escenario, o animales, no sé, cosas así. Hasta que empecé a diseñar y hacer escenografía, empecé a trabajar. Quiero dejar claro que no ocupo de los resultados a Di Stefano, que él sí es un artista. Bueno. Bueno, si tenemos un auditorio como muy expectante, demasiado callado y hay que agitar un poco, ¿no? Sí. Digo, tenemos con rueda de preguntas, si quieren, nos faltan unos 20 minutos para terminar la mesa, tenemos que ser como muy puntuales porque la programación es demasiado ajustada. Pido disculpas como presidente del Congreso, pero la verdad que lo habíamos pensado como un Congreso como más pequeño y gracias a ustedes esto ha crecido y nos da mucha fuerza para el año que viene. Digo, ¿hay alguna pregunta? A ver. Hagamos un debate. Wow, cuando están en clase hablan todo el tiempo y ahora acá no hablan.